Hola, queridos miembros de la familia de Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor. ¡Comencemos! No olviden suscribirse a nuestro canal. Para que no te pierdas ninguna historia significativa. Capítulo 1. El fatídico encuentro. Esa mañana en la bulliciosa ciudad el sol acababa de asomar por detrás de los imponentes edificios proyectando un tenue resplandor dorado sobre las calles. Emily Parker, una chica de 25 años con cabello castaño cuidadosamente atado, pedaleaba su vieja y destartalada bicicleta zigzagueando rápidamente a través del flujo de gente. En la cesta de su bicicleta 2 tazas humeantes de café estaban cuidadosamente equilibradas en una endeble bandeja de papel. Emily no destacaba entre la multitud menuda, con un rostro delicado que siempre tenía un toque de preocupación. Trabajaba en Bean Haven, una pequeña cafetería escondida en un callejón tranquilo donde la clientela consistía principalmente en oficinistas y algunos que apreciaban la calma. Su magro salario se destinaba casi en su totalidad a las facturas del hospital para Ethan, su hermano de 17 años que sufría de una enfermedad terminal, una condición que lo había confinado a una cama de hospital durante más de la mitad de su vida. Para Emily cada día era una carrera contra el tiempo, contra las facturas y contra el agotamiento que pesaba sobre su corazón. No muy lejos, en una esquina más exclusiva de la calle, Alexander King se apoyó en su elegante Bentley negro, su aguda mirada gélida escaneando el flujo de tráfico. A los 30 años era el epítome del éxito, CEO de King Enterprises, un conglomerado inmobiliario masivo y el único heredero de la prestigiosa familia King. Alto y llamativo, con rasgos cincelados y profundos ojos azules como un mar de invierno, exudaba una arrogancia que mantenía a la gente a distancia. El traje blanco que llevaba ese día hecho a medida irradiaba el aura de un hombre poderoso pero solitario. Alexander había crecido en una mansión en expansión donde todo era perfecto excepto por la calidez de la familia. Su abuelo Henry King, el último anciano restante del linaje, constantemente lo presionó para que se casara para establecerse y continuar con la tradición familiar. Para Alexander el amor era un lujo. No necesitaba ni deseaba en su mundo de riqueza y prestigio. El destino, como si le jugara una broma cruel, unió a estos dos opuestos en un momento. Ninguno de los dos podría haber anticipado que Emily se apresuraba a entregar su pedido a tiempo. No se dio cuenta de que Alexander bloqueaba su camino mientras aceleraba por la intersección. El chirrido de los frenos atravesó el aire, su bicicleta se tambaleó y luego se estrelló. La bandeja en sus manos se volcó, derramando ambas tazas de café hirviendo sobre el impecable traje blanco de Alexander. Una mancha marrón se extendió por su pecho, el aroma del café se mezcló con el aire de la mañana. Emily saltó de su bicicleta en pánico, sus manos temblorosas buscaron a tientas un pañuelo arrugado de su bolsillo para limpiar el desastre. Dios mío, lo siento mucho. No quise hacerlo, lo juro. Te pagaré el traje. Su voz se tambaleó sobre sí misma, sus grandes ojos rebosantes de culpa pero también un destello de confusión cuando se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era un cliente común. Ese traje sin duda valía más de lo que ella ganó en un mes. Alexander bajó la mirada a la mancha y luego levantó la mirada. Sus fríos ojos azules se clavaron en los de ella. No habló inmediatamente, solo curvó sus labios en una leve sonrisa burlona. ¿Crees que derramar café sobre mí es una forma de llamar mi atención? Su voz era baja y cortante, cortando el aire. Si estás tratando de acercarte a mí, me temo que has elegido el método equivocado. Emily congeló su pánico transformándose en ira. Sin embargo, se enderezó. Apenas llegó a su hombro y respondió sin dudarlo. ¿Llama tu atención? ¿Crees que todos se mueren por acercarse a un tipo arrogante como tú? Solo estoy haciendo mi trabajo, no fingiendo nada. Sus palabras fueron duras aunque su voz temblaba de vergüenza y tensión. Algunos transeúntes se detuvieron curiosos por la escena. Una pequeña niña con un delantal de cafetería se enfrentó a un hombre claramente de la alta sociedad. Alexander levantó una ceja, poco acostumbrado al desafío. Haz tu trabajo, entonces la próxima vez mira por dónde vas. Para que otros no sufran por tu torpeza. Se giró para irse pero Emily no se acobardaba. Sufre un traje, se puede limpiar. ¿Pero qué hay de mí perdiendo un cliente que está peor aquí? Le gritó, su tono una mezcla de frustración y humor reticente. Se detuvo girándose para mirarla una vez más. Esta vez un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Pocos se atrevían a discutir con Alexander King y la forma en que Emily mezclaba torpeza con ingenio rápido lo hizo inconscientemente grabar su rostro en la memoria. Nunca lo había admitido. Será mejor que tengas más cuidado la próxima vez, dijo fríamente terminando el intercambio antes de entrar a su auto, dejando a Emily parada allí con su bicicleta y una irritación latente en casa. Emily le contó la historia a Ethan bromeando y suspirando a su vez.
apuesto a que los chicos nunca tuvieron que preocuparse por el dinero un día en su vida. Hablando de vivir en las nubes, Ethan logró una risa débil desde su cama de hospital, sus ojos se iluminaron gracias a su optimismo por ella, su hermano pequeño era la única razón para seguir adelante sin importar cuán dura se volviera la vida. Mientras tanto, Alexander estaba sentado en su lujosa oficina mirando la ciudad desde el piso 50, la imagen de esa chica torpe cruzó brevemente su mente. Lo descartó de inmediato, diciéndose a sí mismo que era un incidente trivial que no valía la pena perder el tiempo. Pero en el fondo no tenía idea de que este encuentro alteraría el curso de su vida. Capítulo 2. El evento que condujo al matrimonio esa noche. Las grandes luces de araña del vasto salón del Hotel Grand Royal iluminaban cada rincón donde la gala benéfica anual estaba en pleno apogeo. Era un evento que atraía a la élite, aquellos dispuestos a gastar generosamente para comprar una reputación de benevolencia. Emily Parker estaba escondida en un rincón, sus manos agarraban firmemente una bandeja vacía, sus ojos escaneando a la extravagante multitud. Ella no pertenecía allí, el sencillo vestido negro que había tomado prestado de una amiga parecía fuera de lugar entre los deslumbrantes vestidos que valían miles de dólares. Pero Emily no estaba allí para presumir. Ella estaba allí por Ethan. El hospital que trataba a su hermano estaba organizando esta recaudación de fondos y ella se había ofrecido como voluntaria para servir con la esperanza de obtener donaciones de los invitados adinerados. Cada centavo que pudiera reunir significaba otro día de vida para el niño. Ella amaba más que nada. A pocos metros de distancia, Alexander King estaba rodeado de empresarios y reporteros. Su traje negro ajustado acentuaba su alta figura y su actitud gélida. No estaba allí por compasión, sino por las obligaciones sociales que su familia le imponía. Su abuelo Henry King, una figura demacrada pero imponente con cabello plateado, estaba sentado en la mesa de honor, sus ojos agudos siguiendo cada movimiento de su nieto. Henry le había dejado claro en la cena la semana anterior que a Alexander y no le quedaba mucho tiempo. Tienes que casarte con una chica decente antes de que cierre los ojos. Para Alexander esas palabras eran solo otra carga. No creía en el amor y mucho menos quería estar encadenado a un matrimonio arreglado. La noche pasó con risas forzadas y brindis huecos hasta que un accidente inesperado rompió la calma. Una vela decorativa en una de las mesas se volcó en una ráfaga de viento, su pequeña llama lamió el mantel y en unos momentos una esquina del salón estalló en humo. Los gritos estallaron cuando la multitud en pánico se abrió paso hacia las salidas. Emily, que había estado llevando una bandeja de agua cerca, la dejó rápidamente y corrió hacia adelante usando su chaqueta para sofocar las llamas antes de que el personal del hotel pudiera reaccionar. Su rápida acción atrajo algunas miradas, pero no le prestó atención. Ella solo quería que el evento continuara para poder perseguir su objetivo. Alexander, que estaba de pie no muy lejos, frunció el ceño mientras observaba la escena. Reconoció a la pequeña niña luchando con el fuego, la misma que le había derramado café encima el día anterior, pero no tuvo tiempo de pensarlo porque en el caos el anillo de reliquia llevaba en su mano izquierda una pieza de oro macizo grabada con el emblema del águila de la familia. King se resbaló y rodó por el suelo. Se agachó para buscarlo, pero la multitud que se arremolinaba lo empujó. Emily, después de extinguir el fuego, se desplomó en el suelo jadeando para recuperar el aliento mientras bajaba la cabeza. Sus ojos captaron un destello entre los manteles chamuscados. Era el anillo intrincado y pesado, claramente no era una baratija común. Lo recogió con la intención de encontrar a su dueña cuando una voz anciana pero autoritaria sonó detrás de ella. Jovencita, ¿qué estás sosteniendo? Ella se giró para encarar a Henry King y él se apoyó en su bastón, sus ojos penetrantes fijos en el anillo que ella tenía en la mano. Antes de poder explicarlo, Henry inclinó su cabeza y para su sorpresa esbozó una extraña sonrisa. El anillo de la familia King, así que este es el diseño del destino. Su voz retumbó atrayendo la atención de los que estaban cerca. Emily parpadeó, confundida todavía procesando cuando Henry se giró hacia Alexander, quien acababa de regresar después de calmar a la multitud. Alexander, no esperaba que anunciaras a tu prometido así. Alexander congeló su mirada pasando de su abuelo a Emily y luego aterrizó en el anillo que ella tenía en sus manos. Al instante comprendió el malentendido, pero antes de que pudiera objetar, Henry levantó su bastón y declaró con autoridad inquebrantable: todos feliciten a mi nieto y a esta joven su prometida. El anillo de la familia en su mano es la prueba más clara. La multitud estalló en aplausos, unas cuantas lentes de cámara girando hacia ellos. Emily se quedó clavada en el lugar, sus manos temblorosas agarrando el anillo, su voz vacilante. No, señor. Te equivocas, lo acabo de encontrar. Pero Alexander, bajo el peso de la mirada de su abuelo y las docenas de ojos ahora fijos en ellos, se sintió acorralado.
Negarlo ahora humillaría a Henry, un paso en falso y un aire que él no podía permitirse. Avanzó con su mirada gélida fija en Emily como si le advirtiera que guardara silencio. Luego se volvió hacia la multitud, su voz baja, pero autoritaria muy bien. Es mi futura esposa, las palabras cortaron el aire como una cuchilla fría y carente de emoción. Emily se quedó atónita, su corazón latía con fuerza. Intentó protestar, su voz temblaba. No, no lo soy. ¿Qué estás diciendo? Pero la mirada de Alexander, una pared de hielo impenetrable la silenció, se inclinó y susurró solo para sus oídos. Silencio a menos que quieras que esto empeore. La amenaza en su tono le envió un escalofrío por la espalda. Quería gritar para huir de la habitación, pero sentía los pies clavados en el suelo. Henry aplaudió con satisfacción, acercando a Emily y Alexander para las fotos. Tomó su mano, colocó el anillo en la palma de Alexander y ordenó que se lo pusiera como exige nuestra tradición. Alexander apretó la mandíbula, pero no pudo desafiar a su abuelo delante de todos. Tomó la mano de Emily, pequeña y temblorosa, y deslizó el anillo en su dedo anular. El frío metal contra su piel se sintió como un duro recordatorio de la extraña situación. La multitud vitoreó, pero Emily se sintió sofocada. Miró a Alexander esperando que dijera algo para deshacer el error. Pero él solo se giró, sus ojos se oscurecieron, era ira reprimida para él. Ella fue un desastre inesperado, una llave en sus planes perfectos para ella. Él era una pesadilla irrumpiendo en su vida ya caótica cuando terminó la gala. Alexander llevó a Emily a un rincón apartado, su voz como hielo. No creo que esto sea real, solo lo hice para apaciguar a mi abuelo. Conoce tu lugar. Emily, aunque aterrorizada, levantó la barbilla y respondió. No quiero tener nada que ver contigo, pero si no arreglas esto lo haré yo. Sonrió con esa familiar sonrisa burlona volviendo adelante e inténtalo, pero no digas que no te advertí. Ese malentendido provocado por un anillo. Ella inocentemente había recogido o se había transformado en una realidad involuntaria. Emily aún no sabía que la decisión de Alexander tomada en un momento de frustración la arrastraría a un matrimonio inevitable y los cambiaría a ambos para siempre. Capítulo 3. El matrimonio reticente. 2 días después de la caótica gala benéfica, Alexander King apareció en la puerta de la cafetería Bean Haven en una tarde lluviosa. La campana sonó cuando entró en su traje gris oscuro que se aferraba húmedamente a su cuerpo, acentuando su alta estatura y comportamiento gélido. Emily Parker, limpiando el mostrador después de un largo día, levantó la vista e inmediatamente frunció el ceño. Sus profundos ojos azules se encontraron con los de ella, desprovisto de emoción pero brillando con una resolución que la puso nerviosa. El último cliente se deslizó fuera en silencio, dejando atrás un silencio sofocante roto solo por el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Tú, Alexander, dijo en voz baja y autoritaria, ven aquí. Necesitamos hablar. Sin esperar una respuesta, caminó hacia un rincón apartado detrás del mostrador haciéndole señas para que lo siguiera. Emily arrojó el trapo sobre la mesa y se acercó a su mirada aguda con desafío. No me andaré con rodeos, dijo con las manos en los bolsillos, exudando autoridad. Después de la gala, mi abuelo quiere que nos casemos inmediatamente. Cubriré las facturas del hospital de tu hermano, todos, si estás de acuerdo. Emily soltó una burla interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar. ¿Casarte contigo? ¿Estás loco? ¿Crees que eres algún premio dorado? Todos se mueren por enganchar, le gritó en la cara su voz áspera, pero mezclada con sarcasmo. No soy una marioneta para que tú y tu abuelo muevan los hilos. Vete de aquí ahora. El ceño de Alexander se frunció, sus ojos oscureciéndose. ¿Estás seguro de que esta es tu única oportunidad de salvar a tu hermano? Emily se acercó clavándole un dedo en el pecho. ¿Crees que no puedo sobrevivir sin tu dinero? Tírame a la calle y seguiré viviendo con una sonrisa. No sueñes. Me inclinaré ante ti. Se giró para irse, pero Alexander no dijo nada más, simplemente dejando la tienda, su alta figura desapareciendo en la lluvia. Emily pensó que ese era el final, pero a la mañana siguiente, cuando visitó a Ethan en el hospital, el médico jefe la citó a una habitación privada. La señorita Parker dijo con gravedad, la cirugía gratuita de Ethan financiada por una organización benéfica ha sido pospuesta indefinidamente. La financiación se retiró repentinamente sin pago. No podemos continuar. Emily se quedó congelada, las lágrimas brotando. Pospuesto, pero la semana pasada dijiste que todo estaba dicho. El lado del médico. Lo siento, las decisiones fuera de nuestras manos. Corrió a casa haciendo llamadas desesperadas, pero no encontró soluciones. Esa noche se sentó junto a la cama de Ethan viéndolo dormir con su rostro pálido y aunque le dolía el corazón, se dijo a sí misma, encontraré la manera, siempre lo hago. Pero a la mañana siguiente Alexander regresó a la tienda. Emily, con los ojos rojos pero resueltos, la fulminó con la mirada cuando él entró y espetó. ¿Qué quieres ahora?
Sacó un documento, un contrato para financiar la cirugía de Ethan sellado con el sello de King Enterprises. Tu hermano obtiene la cirugía gratis, dijo fríamente. Si te casas conmigo te niegas y no tiene ninguna posibilidad. Emily arrebató el papel, lo hojeó y se dio cuenta de que él estaba detrás de todo. King Enterprises era el patrocinador original y había dado instrucciones al hospital para presionarla con la amenaza de retirar la financiación. Bastardo, gritó lágrimas, derramándose de rabia. Usarías a Ethan para obligarme. Alexander no se inmutó de acuerdo y vive negarse y enfrentar las consecuencias. Emily quería golpearlo, pero la imagen de Ethan la dejó impotente. Finalmente, siseó con los dientes apretados. Bien, me casaré contigo, pero haré que te arrepientas de haberme arrastrado a esto. Sonrió. Bien, las bodas en 3 días. 3 días después, la boda se llevó a cabo con gran estilo en el salón principal del Grand Royal, el mismo lugar que la gala benéfica. Cientos de invitados de élite, candelabros deslumbrantes y una orquesta en vivo tocaron sinfonías lujosas. Henry King, radiante de triunfo, quería que el día proclamara la continuidad de la familia. Emily se vio obligada a usar un extravagante vestido de novia, un diseño de alta costura de París, brillando con perlas y un delicado tul blanco que abrazaba su cuerpo como una obra de arte. Se paró frente al espejo mirándose con el vestido alienígena y esbozó una sonrisa irónica. Parezco una princesa, pero me siento como una prisionera. Alexander, con un traje negro perfectamente confeccionado, deslizó el anillo de reliquia en su dedo con una mirada gélida mientras el sacerdote los declaraba marido y mujer. Ella se dio la vuelta, pero mantuvo una sonrisa forzada para la multitud después de la ceremonia. Alexander la llevó a su mansión, una extensa finca en la cima de una colina rodeada de pinos y grandes ventanales con vista a la ciudad. Dentro todo era frío y opulento, pisos de madera pulida, muebles minimalistas, una atmósfera como un palacio helado. Tus habitaciones en el segundo piso, dijo con voz serena, sin mirarla. Rara vez estoy aquí. Así que siéntete como en casa, pero no toques mis cosas. Luego se marchó, dejando a Emily de pie en el cavernoso vestíbulo, aferrada a su vieja bolsa de lona. Atrapada en este matrimonio, Emily se negaba a hundirse en la desesperación. Ella era fuerte, optimista, siempre encontraba alegría, sin importar las circunstancias. En su primer día, exploró la mansión y se topó con un jardín descuidado en el patio trasero, flores silvestres y arbustos demasiado grandes. Se rió a carcajadas. Parece que me dejaron de lado, pero aún prospera. Empezó a cuidarlo, deservar, regar, podar. Una tarde, mientras la dorada luz del sol se filtraba entre los árboles, se sentó en el jardín cantando suavemente una vieja canción popular. Su madre una vez tarareó, una sonrisa radiante en sus labios sin que ella lo supiera. Alexander observaba desde una ventana del piso de arriba. Había regresado temprano inesperadamente y la vista de su pequeña vibrante en medio del jardín hizo que su corazón saltara. Una ilusión, se dijo a sí mismo, ignorando el sentimiento y retirándose a su estudio. En los días que siguieron su hostilidad no disminuyó. Emily evitó hablar con él manteniendo su férrea resolución, pero aún así encontró alegría para sí misma. Reclamó un rincón de la cocina como su territorio, cocinando platos sencillos como tostadas o sopa de tomate. Tarareando mientras trabajaba. Una noche tarde, Alexander llegó a casa y la escuchó cantar desde la cocina. Hizo una pausa escondida detrás de la puerta observándola balancearse con su propia melodía inventada. Su voz era clara y animada, un marcado contraste con el frío de la casa. Negó con la cabeza murmurando, es solo una herramienta, y subió las escaleras. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Era el cumpleaños de Emily. No le había contado a nadie sobre eso, solo lo anotó en su pequeño diario. Alexander hizo un recado poco común para comprar flores para un socio comercial. Impulsivamente eligió un ramo de rosas blancas prístinas porque le quedaban bien a la casa. De vuelta en la mansión, él vio a Emily regando el jardín y por razones que no podía comprender dejó las flores en la mesa de la cocina con una nota para ti. Cuando Emily entró se quedó mirando el ramo con incredulidad y luego se echó a reír. ¿Quién hubiera pensado que ese idiota podría comprar flores? Las arregló en un jarrón colocándolo en el jardín y aunque no le dio las gracias su corazón se calentó un poco. Emily comenzó a ver que Alexander no era completamente desalmado. Una mañana visitando a Ethan se enteró de que su cirugía había seguido adelante como lo prometieron. El médico dijo que la organización benéfica restableció la financiación. Ella supo que era King Enterprises. Otra vez se le cayó un vaso en la cocina y Alexander apareció de la nada recogiendo silenciosamente los fragmentos. Ella sonrió con suficiencia. No pensé que te rebajarías a recoger cosas, pero él se dio la vuelta antes de que ella pudiera decir más. La distancia entre ellos seguía siendo un muro de piedra, pero pequeñas chispas comenzaron a parpadear.
ninguno lo admitiría. Capítulo 4. Palabras duras. 3 meses después de la boda, la vida en la mansión de Alexander King ya no era solo una serie de silencios fríos como lo había sido al principio. Emily Parker, con su optimismo resiliente y espíritu ardiente, había hecho de la casa un lugar. Podía soportar el pequeño jardín ahora florecido con flores silvestres. La cocina tenía el aroma del pan tostado y su canto ocasionalmente resonaba a través del vasto espacio, aunque su relación con Alexander seguía siendo la de extraños. Sin saludos, sin mirada, se negó a dejarse hundir en la tristeza para ella, ya sea arrojada a las calles o a una lujosa mansión. Ella todavía encontraría una manera de vivir alegremente. Un pequeño cambio comenzó con los hábitos culinarios de Emily. No cocinaba intencionalmente para Alexander. Él nunca le preguntaba y ella no tenía ningún deseo, pero siempre que se acumulaban las sobras, las dejaba afuera. Mejor ya que estoy en ello, se decía a sí misma, colocando la porción extra en la mesa de la cocina sin decir palabra. La primera vez fue un plato de espaguetis con una rica salsa de tomate cubierta con queso dorado derretido. Alexander, llegando tarde a casa después de un largo día, miró el plato con el ceño fruncido, pero se sentó a comer por hambre. No esperaba que fuera tan bueno. Los sabores audaces pero equilibrados, lejos de las comidas de restaurante a las que estaba acostumbrado, lo terminó, pero no dijo nada, lavando silenciosamente el plato antes de subir las escaleras. Con el tiempo, esto se convirtió en una rutina tácita. Emily preparaba platos simples pero deliciosos: sopa de calabaza dulce, panqueques de papa crujientes o pollo asado glaseado con miel. Ella nunca se los ofreció, solo dejaba los sobrantes en la mesa como por casualidad. Al principio, Alexander comía de mala gana, diciéndose a sí mismo: son solo sobras, no se desperdician. Pero pronto comenzó a llegar a casa a tiempo, especialmente por las noches. Ella tendía a cocinar una noche, regresó tarde a una mesa vacía. Ella no había cocinado y él caminaba cerca de la cocina mirando a su alrededor como si estuviera comprobando antes de subir las escaleras con una extraña irritación inexplicable. Sin embargo, Alexander respondió con sus propias formas sutiles. Él los enmascaró. Bueno, de vez en cuando, traía fruta a casa: una bolsa de naranjas dulces, unas cuantas peras maduras, y las ponía en la mesa diciendo bruscamente: las compró para un cliente. Tomó extra. Emily sonrió con suficiencia sabiendo que no necesitaba explicar, pero las tomó de todos modos, a veces bromeando: tus clientes realmente deben amar las naranjas, ¿eh? De vez en cuando traía un pequeño ramo, claveles rosas o margaritas blancas, repitiendo la misma excusa: para un cliente. Tomó extra. Ella los había arreglado en un jarrón: colóquelo en el jardín y ríase para sí misma. Este tipo realmente no puede decir la verdad. Aún así, su relación seguía siendo como líneas paralelas. Apenas hablaron más allá de los intercambios de la corte, nunca mantuvieron contacto visual por más de unos segundos. Para Emily, él seguía siendo el hombre que la había obligado a este matrimonio con Alexander. Ella era un deber, él tenía que tolerar aún esos pequeños momentos: el plato de espaguetis. Él terminó las flores, ella mostró silenciosamente, plantó semillas de un vínculo que ninguno reconoció. Esa noche se celebró una lujosa cena en la residencia privada de un importante socio de King Enterprises. Alexander tuvo que asistir y como Henry King quería que su nieta política estuviera presente para reforzar la imagen familiar, Emily fue arrastrada. Llevaba un vestido de noche verde esmeralda, un regalo de Henry que abrazaba su figura resaltando su radiante belleza. Entrando al salón iluminado por la lámpara de araña, ella forzó una sonrisa diciéndose a sí misma que solo finge. Es una función de teatro gratuita. Alexander, con un traje negro impecable, caminó junto a ella pero no dijo nada, su mirada tan fría como siempre. La fiesta bullía con risas falsas y charlas educadas. Emily se quedó cerca del buffet sosteniendo un vaso de jugo de naranja, observando a la multitud. No estaba acostumbrada a esta atmósfera, pero se mantuvo animada, al menos la comida era buena. Sus ojos se desviaron hacia Alexander, parado en medio de un grupo de amigos, hombres ricos con trajes caros que se reían casualmente. No había tenido la intención de escuchar a escondidas, pero una brisa de una ventana abierta le llevó la voz de Alexander claramente. Estaba de espaldas a ella, con una copa de vino tinto en la mano, un amigo alto y rubio con la voz arrastrada por la bebida. Le dio una palmada en el hombro y soltó una carcajada. Hola, Alex. ¿Dónde está esa esposa tuya reticente? Oyó que te casaste con ella porque tu abuelo te obligó, ¿verdad? Alexander sonrió con sorna, esa sonrisa burlona emergiendo. Tomó un sorbo de vino y respondió en voz baja, pero afilada como una cuchilla. Ella cree que es digna de mí solo porque hemos vivido juntos unos días. Una chica humilde como ella nunca podría entrar en mi mundo.
Esto es solo una farsa para mantener feliz a mi abuelo. Las palabras golpearon a Emily como una daga en el pecho. El vaso de jugo de naranja tembló en su mano. Unas gotas salpicaron el suelo. La humilde nunca podría entrar en mi mundo. Las frases resonaron en su mente desgarrando el optimismo. Ella había construido durante los últimos 3 meses, ella lo había soportado por Ethan, trató de encontrar alegría en esta casa, incluso cocinó para él sin querer, pero para él. Ella era una broma, una cosa barata para burlarse delante de sus amigos. Emily silenciosamente dejó el vaso sobre la mesa, sus manos apretadas para contener las lágrimas, se giró y salió apresuradamente del pasillo, no queriendo dejar que nadie la viera romperse afuera. La noche estaba fría, el viento susurraba su fino vestido, estaba parada debajo de un gran roble, lágrimas finalmente derramándose en arroyos silenciosos. Se dijo a sí misma: no soy basura para que él la pisotee. Valgo más que esto. Su orgullo, lo único a lo que se aferraba a pesar de las palizas de la vida, ahora estaba aplastado por el hombre. Se vio obligada a llamar a su esposo. Alexander no sabía que la había escuchado. No dejaba de charlar con sus amigos. Pero cuando se giró para buscarla y marcharse, ya no estaba. Un miembro del personal le dijo que la señora King se había marchado hacía rato. Frunció el ceño, sintiendo un atisbo de inquietud, pero la ignoró. De vuelta en la mansión, encontró el jardín vacío. Ningún canto. Ninguna señal de ella. Fue al segundo piso, tocó a su puerta y no obtuvo respuesta al abrirla. Vio la habitación vacía excepto por su vieja bolsa de lona en la cama asignado que había dejado en los días que siguieron. Emily lo evitó por completo, se quedó en la mansión por el bien de Ethan, pero se aseguró de que sus caminos nunca se cruzaran. Se encerró en su habitación, solo emergiendo cuando él se fue. La mesa de la cocina no tenía más sobras, el jardín quedó desatendido, su canto se desvaneció. Alexander comenzó a sentir un extraño vacío, se acostumbró al olor de su cocina, las flores que colocó en el jardín. Un día llegó temprano a casa pasando por la cocina para ver si había cocinado, pero solo encontró silencio. El punto de quiebre llegó una noche cuando Alexander regresó temprano y vio a Emily regando el jardín. La primera vez que aparecía en días se acercó a su tono áspero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa con esconderte de mí así? Emily se puso roja de ira, pero, enfurecida, tiró la regadera al suelo y gritó: ¿crees que quiero estar cerca de ti después de lo que dijiste en esa fiesta? Alexander se quedó paralizado. ¿Qué fiesta? ¿Qué tonterías estás diciendo? Emily dio un paso adelante, clavándole un dedo en el pecho, con la voz temblando de furia. No te hagas la tonta, lo escuché todo, una chica humilde que nunca podría entrar en tu mundo, eso es lo que dijiste, ¿verdad? ¿Crees que soy basura para reírte con tus amigos? Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las secó mirándolo con dolor y odio. Alexander recordó, pero en lugar de disculparse su ira se encendió. Entonces, ¿qué? Dijo bruscamente: ¿quién te crees que eres para exigir mi cuidado? Solo eres parte de un trato. No olvides que sus palabras frías y crueles echaron leña al fuego. Emily rompió a sollozar gritando: un trato. Entonces terminé de jugar, prefiero vivir en las calles que soportarte. Ella irrumpió adentro dejando a Alexander parado allí, su mirada oscureciéndose con ira y una inquietud que no podía nombrar. Capítulo 5. Arrepentimiento. La noche después de su feroz discusión, la mansión de Alexander King estaba envuelta en oscuridad y un silencio mortal. Una fuerte lluvia caía afuera, cada gota golpeando contra los vidrios de las ventanas, reflejando la confusión en el corazón de Emily Parker. Se sentó en la cama en su habitación del segundo piso agarrando su gastada bolsa de lona, el último vestigio de su vida libre antes de ser arrastrada a este matrimonio reticente. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas dejando tenues vetas, pero sus ojos aún ardían con resiliencia. Las palabras de Alexander: ¿quién te crees que eres para exigir mi cuidado? Resonó en su mente el golpe final que cortó lo frágil. La esperanza que una vez tuvo Emily no era de las que se rompen fácilmente. Había sobrevivido días de hambre, se rió de las palizas de la vida, pero esta vez su orgullo había sido pisoteado más allá de lo soportable. No podía quedarse aquí ni un segundo más, no por dinero ni por Ethan, sino por ella misma. Se puso de pie, agarró una hoja de su pequeño cuaderno y garabateó unas líneas temblorosas: no quiero ser más una carga para ti. Adiós. Dejó la nota en la mesa, cerró su bolso y salió de la habitación. La oscuridad se tragó su pequeña figura mientras salía de la mansión cargando con su dolor y la resolución de no mirar atrás. Alexander regresó a casa temprano a la mañana siguiente después de una larga noche en la oficina tratando de sofocar la ira y la inquietud que se negaba a enfrentar. Entró en el gran vestíbulo quitándose el abrigo mojado y colgándolo, esperando el familiar aroma de la comida de la cocina o las cosas suaves que cantaba Emily. Se había acostumbrado sin darse cuenta, pero hoy no había nada. La casa estaba vacía, más fría que nunca, como si le hubieran quitado el alma. Frunció el ceño caminando hacia la cocina, pero la mesa estaba vacía, impecable, ningún plato de espaguetis. No hay panqueques de papa.
Ni rastro de ella. Subió al segundo piso y llamó a su puerta. Su voz: Kurt, Emily, ¿estás ahí? Ninguna respuesta. Empujó la puerta para abrirla y la vista lo dejó paralizado. La habitación estaba vacía, la cama pulcramente hecha, el armario entreabierto, ningún rastro de su presencia en la mesa. Una pequeña nota yacía sola, una acusación silenciosa. La cogió leyendo las breves palabras. No quiero ser más una carga para ti. Adiós. Sus manos temblaron, el papel resbaló al suelo y por primera vez en su vida Alexander sintió un enorme vacío abrirse en su pecho. Corrió al jardín donde una vez ella se había sentado cantando, cuidando flores silvestres, pero ella no estaba allí. Las margaritas blancas que había comprado convenientemente la semana pasada seguían en pie, sus pétalos marchitos, burlándose de su indiferencia. Regresó a la cocina y vio el delantal. Ella a menudo usaba una cosa andrajosa con marcas de quemaduras por su cocina. Lo recogió con los dedos agarrando la tela áspera y los recuerdos lo inundaron como una marea imparable. Recordó su sonrisa en el jardín, radiante bajo la suave luz del sol dorada mientras acariciaba los pétalos de las flores silvestres como si fueran tesoros. Recordó su canto tranquilo en la cocina, claro y cálido, llenando las noches cuando se detenía a escuchar. Pensó en la sopa de calabaza. Ella había omitido cómo él lo había comido a regañadientes al principio, pero pronto llegó a anticiparlo a diario. Recordó las veces que había dejado fruta o flores en la mesa mintiendo sobre comprar extra solo para verla sonreír y arreglarlas en un jarrón. Esos momentos triviales los descartó diciéndose a sí mismo que no significaban nada ahora que ella se había ido. ¿Se clavaron en él como cuchillos? ¿Qué le he hecho?, se preguntó con la voz ronca. En su mente se hundió en el sofá todavía agarrando el delantal y por primera vez se enfrentó al vacío que había creado esta casa, una vez su fortaleza de perfecta soledad, ahora era un cascarón hueco sin cantos, sin olor a comida. Ninguna pequeña pero feroz presencia de Emily se había acostumbrado a ella, la necesitaba, pero su orgullo lo había cegado a todos. Se puso de pie y salió al balcón mirando las luces de la ciudad abajo. El viento frío sopló, pero no sintió nada más que el dolor sordo en su corazón. Repitió las crueles palabras que había dicho en la fiesta: una chica humilde como ella nunca podría entrar en mi mundo, y ahora volvieron a atormentarlo. Él se había equivocado. Ella no era humilde, ella era la única que había traído luz a su mundo gélido y él mismo la había extinguido. Se reprendió a sí mismo: ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Por qué no lo vi antes? Las profundidades del alma de Alexander comenzaron a emerger mientras se recostaba en el sofá con la cabeza entre las manos. Recordó su primer encuentro cuando ella le derramó café encima y le respondió sin miedo. Recordó cómo ella había defendido a Ethan accediendo a casarse con él a pesar de su profundo odio. Pensó en su mirada desafiante en su última pelea cuando gritó que preferiría vivir en las calles que soportarlo. Ella no era débil. Ella era más fuerte que él y él había sido demasiado arrogante para verlo. Se levantó buscando a tientas su teléfono para llamarla solo para darse cuenta de que no tenía su número. Corrió de regreso a su habitación rebuscando en los cajones en busca de una pista. Nada, solo unos trozos de papel con recetas. Ella anotó. Él tomó uno leyendo su nota garabateada: sopa de calabaza, agrega un poco de crema para darle más sabor, y las lágrimas cayeron espontáneamente. Por primera vez Alexander King, el hombre que no había llorado desde la muerte de sus padres, se sintió completamente patético. Su orgullo se derrumbó por completo. Se dio cuenta de que amaba a Emily no solo ahora, sino en esos pequeños momentos. Negó cuando se demoró para escucharla cantar, cuando terminó sus espaguetis, cuando compró flores solo para verla sonreír, pero se dio cuenta demasiado tarde. El miedo a perderla para siempre lo abrumó, una ola que ahogó su razón. Se preguntó a dónde había ido. ¿Estaría bien? No soportaba la idea de tenerla ahí fuera sola mientras él estaba sentado allí con un arrepentimiento tardío. Alexander corrió a su coche sin hacer caso de la lluvia. Decidido a encontrarla, no sabía por dónde empezar. La cafetería, el hospital, ningún sitio. Ella lo había mencionado, pero no podía quedarse quieto. Se dijo a sí mismo: tengo que encontrarla. Tengo que hacer esto bien. Su nota estaba en el asiento del pasajero, un recordatorio de lo que había perdido. Condujo en la noche con el corazón pesado por el remordimiento, en un desmayo. Esperanza de que aún pudiera redimirse. Mientras tanto, Emily estaba sentada en un motel barato cerca del hospital agarrando su bolso mirando la lluvia a través de la ventana. Ya no lloraba. Había decidido seguir viviendo como siempre lo había hecho. Pero en el fondo el dolor aún ardía. No sabía que el hombre que la había lastimado ahora la estaba buscando desesperadamente, su corazón abriéndose al amor por primera vez. Capítulo 6. El viaje para reclamar el amor. La lluvia caía implacablemente mientras Alexander King conducía por las calles oscuras, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, su corazón agobiado por el arrepentimiento y la desesperación. La nota de Emily estaba en el asiento del pasajero.
Son palabras breves, una acusación constante resonando en su mente. No quiero ser una carga para ti nunca más. Adiós. No podía quedarse en la mansión vacía ni un momento más. La había buscado por toda la ciudad, la cafetería Beanaven, el hospital donde trataron a Ethan, los estrechos callejones. Una vez lo mencionó de pasada, pero no encontró rastro. Después de 3 días sin dormir y sin comer, un pequeño detalle apareció en su memoria: el pueblo natal de Emily, un lugar a más de 100 kilómetros de distancia donde ella había dicho que creció con Ethan. Era su última esperanza. Condujo durante la noche, llegando al amanecer, y se detuvo frente a un restaurante de carretera, llamado La Cocina de Mamá, a través del cristal antiniebla. La vio, Emily con un delantal verde limpiando mesas, con una leve sonrisa. Estaba más delgada, sus ojos cansados, pero aún conservaba su resiliencia. Él había llegado a saberlo. Se sentó en el auto, con el corazón latiendo con fuerza, dudando en entrar. Ella estaba tratando de comenzar de nuevo y él sabía que la había traído hasta aquí, pero no podía irse sin enfrentarla, no después de lo que había hecho. Alexander salió de su traje, cabello arrugado, rostro despeinado, demacrado por días de abandono. Empujó la puerta del restaurante, la pequeña campana sonó y Emily levantó la vista. Su expresión se endureció cuando lo vio, la sonrisa se desvaneció. Se limpió las manos en el delantal y salió de detrás del mostrador, su voz gélida. ¿Qué haces aquí? Él no respondió de inmediato, solo la miró, sus profundos ojos azules ahora llenos de dolor y remordimiento. Luego, para sorpresa de los pocos clientes dentro, cayó de rodillas sobre el desgastado suelo de madera, cabizbajo. Emily, me equivoqué. No te merezco, pero no puedo vivir sin ti. Lo siento por todo lo que dije, todo lo que hice. Soy un bastardo y lo sé. Por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. Emily se quedó congelada, sus manos apretadas en puños. El aguijón de sus duras palabras: una chica humilde como ella nunca podría entrar en mi mundo. Aún persistía una herida sin cicatrizar. Lo miró arrodillado, roto y desesperado, pero en lugar de suavizarse solo sintió vacío. Respiró hondo, su voz temblorosa, pero resuelta: tenías razón, somos de 2 mundos diferentes, vuelve al tuyo, no pertenezco ahí. Sus palabras cortaron el aire. Frío e inflexible se giró y entró en la cocina, dejándolo de rodillas con la cabeza gacha en silencio, pero Alexander no se levantó y se fue como ella esperaba. Se quedó allí unos segundos más y luego levantó su mirada más decidido que nunca. Sabía que las palabras no eran suficientes. Él la había lastimado demasiado profundamente y ella tenía todo el derecho de alejarlo, pero él no podía darse por vencido, no después de darse cuenta de cuánto la amaba. Alquiló una pequeña habitación en un motel cercano. Decidió quedarse en la ciudad. Si ella no lo perdonaba, probaría con acciones que ya no era el hombre arrogante que la había herido. Al día siguiente regresó al restaurante no para disculparse otra vez, sino para ayudar, vestido con una camisa simple en lugar de un traje con las mangas arremangadas. Se ofreció a trabajar gratis, lavando platos, limpiando mesas, descargando entregas. Emily lo miró con sospecha, su tono gélido. ¿Qué estás haciendo? Te dije que te fueras, él respondió suave, pero firme. No me voy, estaré aquí tanto si quieres como si no. Ella se encogió de hombros y se dio la vuelta, suponiendo que él renunciaría después de unos días, pero no lo hizo. Trabajó en silencio sin quejarse nunca, aunque sus manos, una vez acostumbradas solo a los teclados, se volvieron ásperas por el jabón para platos. Mientras tanto, otro hombre entró en la vida de Emily: Tom, un mecánico de buen corazón del pueblo alto, con cabello castaño despeinado. Tenía una sonrisa cálida y ojos sinceros. Tom frecuentaba el restaurante charlando con Emily y llevándole pequeños regalos: una canasta de manzanas de su jardín, un pastel. Él mismo había horneado, le gustaba y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Un día se ofreció a arreglar la vieja casa de su familia donde se estaba quedando temporalmente y dijo suavemente: no necesitas regresar a la ciudad, Emily. Puedes empezar de nuevo aquí. Te ayudaré. Emily dio una leve sonrisa sin comprometerse, pero el cuidado de Tom le trajo consuelo. Alexander lo observó todo desde la distancia, como Tom la hacía reír, cómo se mantenía cerca mientras arreglaba una tubería en el restaurante, y por primera vez sintió unos celos abrasadores. No estaba acostumbrado a esto, siempre había tenido el control, siempre el perseguido, pero ahora temía perderla de verdad, no por orgullo sino por un hombre mejor que él, un hombre que no la había lastimado. Lo obligó a enfrentar su mayor desafío, demostrando su amor no solo con palabras, sino con hechos. Empezó a cambiar paso a paso. Un día, cuando Emily enfermó por exceso de trabajo, se paró bajo la lluvia para comprar medicina, dejándola en su puerta con una nota: tómala, no te agotes. No entró, no pidió gracias. Solo se fue en silencio. En otra ocasión la vio luchando por replantar el jardín del patio trasero, una vez que la alegría de su madre, y silenciosamente compró semillas y herramientas, ayudándola a acabar. Cuando no miraba, cuando se dio cuenta, frunció el ceño.
¿Qué estás haciendo? Él respondió. Quiero ayudar. Eso es todo. Emily mantuvo su distancia, pero no pudo negar su esfuerzo. Lo vio torpemente mientras lavaba los platos, lo observó aprender pacientemente a pelar papas del dueño del restaurante. Lo observó sentado en el jardín con las manos embarradas solo para plantar flores. Empezó a hablarle más, aunque solo en ráfagas cortas. Lo estás pelando mal así o ten cuidado. No dejes que se derrame el agua. Alexander no pedía más con cada palabra. Ella habló, fue una pequeña victoria. Tom notó la presencia de Alexander y no le gustó un día. Lo confrontó afuera del restaurante con voz severa. ¿Qué haces aquí? Emily no necesita a alguien como tú, alguien que la lastimó. Alexander inclinó la cabeza. Sé que me equivoqué, pero no me rendiré. Si ella te elige lo aceptaré, pero primero tengo que arreglar las cosas. Tom no confiaba en él, pero aún no obligaba a Emily a elegir. Se quedó a su lado, un apoyo firme empujando a Alexander a esforzarse más. La curación llegó lentamente a través de pequeños momentos. Una noche después de que el restaurante cerró, Emily encontró a Alexander sentado en el jardín mirando las flores que había plantado. Se acercó, se sentó a su lado en silencio por un rato antes de preguntar. ¿Por qué no te vas? Te dije que no pertenezco a tu mundo. Alexander se volvió hacia ella, sus ojos serios. Solía pensar que mi mundo lo era todo, pero estaba equivocada. Mi mundo no significa nada sin ti. Me quedaré aquí, me perdones o no, porque eres el mundo al que quiero pertenecer. Emily no respondió, pero no se alejó. Lo miró demacrada, sincera, ya no era el arrogante Alexander King, y por primera vez sintió una chispa de esperanza. El dolor persistía, pero su persistencia la conmovió. Dijo en voz baja. No te he perdonado, pero veré qué haces después. No fue una promesa, pero para Alexander era todo lo que necesitaba. En los días que siguieron se quedó trabajando junto a ella, aprendiendo a vivir simplemente como ella lo hacía. Él ya no era el frío CEO, pero un hombre luchando por recuperar el amor que había perdido. Tom seguía siendo un desafío, pero Alexander ya no tenía miedo. Sabía que este viaje sería largo, pero estaba listo porque por primera vez entendió el valor de lo que estaba luchando por aferrarse. Emily capítulo 7 demostrando con acciones. Los días en el pequeño pueblo natal de Emily pasaron con la silenciosa persistencia de Alexander King. Se había quedado más de un mes trabajando en la cocina de mamá junto a ella, aprendiendo a vivir simplemente para demostrar que ya no era el hombre arrogante que la había lastimado. Emily mantuvo su distancia, su mirada fría, pero ya no tan dura. Ella había dicho que no te había perdonado, pero veré qué haces después. Y Alexander se aferró a esas palabras como un frágil hilo de esperanza. No pedía más cada día cerca de ella, incluso con breves intercambios o miradas fugaces. Fue un pequeño paso adelante, pero el destino no dejó que las cosas se desarrollaran sin problemas. Una noche tormentosa, el cielo de la ciudad se oscureció, los truenos resonaron en el aire, vientos feroces sacudieron los viejos tejados. Emily, como siempre, trabajó hasta tarde en el restaurante ayudando a la dueña. La señora Lily, limpia después de la prisa, estaba agotada por los interminables días de trabajo. El dolor sin curar y la tensión de cuidar a Ethan desde lejos la habían desgastado visiblemente. Mientras llevaba una bandeja de platos por la estrecha escalera trasera, su pie resbaló en un escalón de madera mojado. Un breve grito escapó de ella mezclándose con la lluvia antes de caer inconsciente en medio de vidrios rotos. La señora Lily la encontró inmóvil al pie de las escaleras. La sangre goteaba de un corte en su frente. En pánico, llamó a Alexander, que estaba en su motel a unos kilómetros de distancia. Ven rápido. Emily se calló. Es una lástima que su voz temblara por teléfono. Alexander salió disparado de la cama sin molestarse en ponerse un abrigo y corrió a su coche en la tormenta. Las calles estaban inundadas, la visibilidad era cercana a cero, pero no le importó. Pisó el acelerador con el corazón latiendo con un pensamiento: no puedo perderla, no puedo. Condujo por la noche, neumáticos derrapando en carreteras resbaladizas, casi desviándose hacia las zanjas. La lluvia azotaba el parabrisas, el trueno rugía, pero no se detuvo. Cuando llegó al hospital local estaba empapado, el pelo pegado a la frente, los ojos rojos por el esfuerzo. Irrumpió en urgencias. Encontrar a Emily en una cama, vendaje en la cabeza, los ojos cerrados. El médico dijo que tenía una conmoción cerebral leve y pérdida de sangre, pero se recuperaría con atención oportuna. Alexander se quedó a su lado, manos temblorosas agarrando las de ella, frías y frágiles. Se arrodilló atrayéndola a sus brazos, susurrando entre respiraciones entrecortadas: no te volveré a perder. Juro que Tom, alertado por la señora Lily, llegó poco después. Se quedó en la puerta observando a Alexander sostener a Emily. Sus ojos se oscurecieron por los celos y la preocupación, pero no entró. Se dio la vuelta en silencio, dejando a Alexander con ella esa noche. Alexander nunca salió de su habitación. Se sentó junto a su cama, sujetándole la mano,
cambiándole los vendajes cuando le dio fiebre, secándose el sudor de la frente con un paño tibio cuando despertó a la mañana siguiente. Sus ojos cansados se encontraron con los demacrados, empapados pero firmes. Murmuró débilmente: ¿Tú? ¿Por qué estás aquí?, dijo con voz áspera. Porque no puedo estar en ningún otro lugar. Emily no dijo nada más, pero no apartó la mano, lo miró. El hombre que una vez la había lastimado profundamente, y por primera vez vio a un Alexander diferente, no arrogante, no frío, solo un hombre aterrorizado de perderla, aunque el dolor persistía, y ella permaneció en silencio, no dispuesta a dejar que su corazón se abriera demasiado pronto. El verdadero sacrificio de Alexander llegó poco después. Mientras ella aún estaba hospitalizada, su asistente llamó a un acuerdo multimillonario con un conglomerado internacional, esperaba su firma en la ciudad. Era un proyecto. Había perseguido durante 6 meses un cambio de juego para King Enterprises. El asistente presionó al señor King: debe regresar hoy o cancelarán. Alexander miró a Emily dormida en la cama del hospital y no dudó, colgó el teléfono y respondió con un mensaje de texto: cancela la reunión, no voy. Abandonó el trato, su lujoso mundo para quedarse en el pequeño pueblo y cuidarla. Emily se despertó esa tarde y lo encontró todavía allí, sosteniendo un café frío. Ella preguntó en voz baja: ¿no vas a regresar a la empresa? Te escuché por teléfono. Alexander sostuvo su mirada con seriedad. La compañía no importa. Tú sí. Te perdí una vez. No te volveré a perder. Sus palabras la sacudieron no por su grandeza, sino por su honestidad. Ella sabía lo que un trato como ese significaba para él y su decisión de renunciar a él por ella era impensable. Sin embargo, contuvo su tono frío. No digas cosas así. No he olvidado lo que hiciste. Alexander no vaciló después de su alta. Él se quedó en la ciudad atendiendo cada necesidad de ella, aprendió a vivir como ella, simplemente sinceramente, comenzando con pequeños actos para cerrar la brecha. Un día, viéndola cocinar sopa en la cocina del motel. No se limitó a observar, como antes de entrar torpemente agarrando un cuchillo. Enséñame a pelar papas. Emily frunció el ceño pero sonrió con suficiencia. Cocinas, buena suerte. Ella se paró a su lado guiando su agarre y aunque él destrozó la papa. Ella no lo ahuyentó, esa sopa sabía mejor de lo habitual. A pesar de su pequeña contribución regresó a su jardín trasero donde una vez la ayudó a plantar flores. Una tarde trajo una bolsa de semillas de margaritas, sus favoritas, y cavaron juntos plantando cada una. Sus manos estaban sucias de sudor de camisa empapadas, pero sonrió con una rara sonrisa libre de arrogancia. Emily se sentó a su lado observando y por primera vez no se apartó. Ella preguntó: ¿por qué te gusta plantar flores? Él respondió: porque si quiero verte sonreír como lo hiciste en la mansión. Sus palabras la silenciaron pero su mirada se suavizó ligeramente. En los días que siguieron mantuvo los pequeños gestos. Le trajo té caliente cuando trabajó hasta tarde, arregló una ventana aflojada por el viento, incluso aprendió a hornear pan de la señora Lily para sorprenderla una mañana. Dijo un pan carbonizado en la mesa avergonzado: no es tan bueno como el tuyo, pero pruébalo. Emily me eché a reír, su primera risa genuina en su presencia, y dijo que no tiene remedio, pero se lo comió en pequeños bocados haciendo que sus esfuerzos parecieran que valieron la pena. Sin embargo, Emily comenzó a ablandarse. Ella no lo admitiría. Lo vio cambiar no solo en palabras, sino en cada acto sincero. Ya no era el frío y orgulloso Alexander King. Era un hombre dispuesto a dejarlo todo por ella. Sin embargo, el miedo a ser lastimada de nuevo la mantenía en guardia. Una noche, mientras estaban sentados en el jardín, murmuró: no sé si puedo volver a confiar en ti. Me lastimaste demasiado. Alexander tomó su mano con suavidad, pero con firmeza. Sé que no espero perdón ahora, pero esperaré lo que sea necesario. Tom, que seguía cuidando en silencio a Emily, notó el cambio de Alexander. Dejó de confrontarlo con dureza, pero se mantuvo cerca, una presencia firme. Ella podría apoyarse algún día. Le preguntó: ¿todavía lo amas, Emily? Ella no respondió de inmediato. Contemplando el jardín donde Alexander trabajaba. Ella dijo: no lo sé, pero lo estoy descubriendo. Tom asintió dando un paso atrás para dejarla elegir. La distancia entre Emily y Alexander se redujo no a través de grandes promesas, sino a través de pequeños momentos honestos. Ella no lo había perdonado del todo, pero ya no lo alejaba por Alexander. Cada sonrisa que le dio, cada palabra. Ella perdonó, era una luz que lo guiaba a través de la oscuridad. Él había creado, él sabía que este viaje no había terminado,
pero no se detendría porque ella era todo a lo que quería aferrarse. Capítulo 8. Afirmando el amor. Después de meses de esfuerzo constante en el pequeño pueblo, Alexander King había demostrado su amor a través de cada acción sincera. Emily Parker, una vez protegida por su miedo a ser lastimada de nuevo, ya no podía negar que su corazón se había abierto a él. Su relación ya no eran dos líneas paralelas, sino que se había tejido en un vínculo creado a partir del sacrificio y la creciente confianza. La oportunidad para que Alexander afirmara su amor llegó en una segunda gala benéfica en el Grand Royal, el mismo lugar donde todo comenzó con el anillo de la reliquia. Esta vez no fue Henry King quien los obligó. Alexander trajo voluntariamente a Emily a un camino para reparar el pasado. Llevaba un sencillo pero elegante vestido verde esmeralda, elegida ella misma en lugar de un lujoso regalo de su abuelo. Cuando entraron en el salón iluminado por la lámpara, Emily sostuvo su mano ligeramente, sus ojos parpadeando con inquietud, pero más suaves que antes de la gala, zumbaban con risas y brindis. Alexander, con un traje negro ajustado, estaba de pie en medio de la multitud, pero su mirada nunca se apartó de Emily, quien se quedó en un rincón con un vaso de jugo de naranja. Sabía que este era su momento, no para demostrarle nada al mundo sino a ella. Cuando los organizadores lo invitaron a hablar como patrocinador principal del evento, subió al escenario, tomó el micrófono e hizo una pausa para reunir coraje. Damas y caballeros, su voz profunda resonó dominando la sala. Una vez fui un tonto, arrogante y ciego a lo que realmente importaba. Lastimé a la persona que más amo, a quien trajo luz a mi frío mundo. Dejó de mirar a Emily a los ojos, su profunda mirada azul rebosaba emoción. Emily, eres todo para mí. Me equivoqué al alejarte, pero hoy delante de todos, quiero decir que te amo, no por presión ni por un trato, sino desde mi corazón. Bajó del escenario caminando hacia ella y ante el asombro de la multitud se arrodilló ante ella, sacando un sencillo anillo de plata de su bolsillo. No la reliquia, sino una que él mismo había elegido. Emily Parker, no te merezco, pero quiero pasar mi vida compensándote. ¿Te casarás conmigo otra vez, esta vez por amor? Su voz se quebró temblando de sentimiento. Emily se quedó congelada, el vaso de jugo de naranja temblando en su mano. Las lágrimas brotaron no de dolor sino de la sinceridad de sus palabras. Recordó los días en que se arrodilló para disculparse en el restaurante, las noches que condujo a través de tormentas para salvarla, las veces que torpemente peló patatas o plantó flores con ella. Todo pasó ante ella como una película y por primera vez no tuvo miedo. Dejó el vaso, dio un paso adelante y ante cientos de ojos lo envolvió con sus brazos, las lágrimas empapando su hombro. Sí, susurró con la voz ahogada. Me casaré contigo. La multitud estalló en aplausos, pero para ellos el mundo se redujo a solo ellos dos. Alexander la abrazó fuertemente murmurando: gracias por darme una oportunidad. Emily sonrió entre lágrimas, sintiéndose segura en su abrazo. Un mes después celebraron una verdadera boda, nada lujosa, pero cálida y sencilla, en el jardín trasero de la casa natal de Emily. Las flores silvestres que habían plantado juntos florecen vibrantes bajo el sol. La mesa puesta modestamente con pan y sopa caseros. Solo asistieron unos pocos invitados cercanos, la señora Lily Tom, quien sonrió con su bendición a pesar de una punzada de tristeza, y Henry King, quien se sentó en una silla de madera con una sonrisa satisfecha cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Henry se apoyó en su bastón y dijo: elegí a la correcta. Después de todo, mi nieta política es un tesoro y finalmente lo has visto. Alexander hizo una reverencia al anciano que sostenía la mano de Emily, sus ojos llenos de gratitud. La vida después del matrimonio no fueron solo días dulces, sino una asociación a través de los desafíos. Emily regresó a la ciudad con Alexander, pero siguió trabajando en Beanhaven. Él la ayudó a cuidar a Ethan organizando los mejores médicos a través de King Enterprises. Después de meses de tratamiento, Ethan recuperó completamente su sonrisa, su mayor alegría. Un año después nació un bebé con los ojos azules de Alexander y la sonrisa radiante de Emily. Lo llamaron Liam, un símbolo de un nuevo comienzo y un amor que había triunfado sobre las pruebas. Alexander maduró enormemente a través de su viaje. Se deshizo de su arrogancia, ya no era el frío CEO obsesionado con el prestigio, se convirtió en un esposo ejemplar, preparando café para Emily cada mañana, leyéndole a Liam por la noche. Todavía dirigía King Enterprises, pero priorizó a la familia, incluso plantando flores en el patio de la mansión para hacerla feliz. Emily, con su optimismo resiliente y su determinación, siguió trabajando en la cafetería, pero ahora no estaba sola, tenía una familia alegre, un esposo amoroso, un hermano saludable y un hijo precioso. Una tarde, la familia se sentó en el jardín. Emily vio a Alexander jugar con Liam y sonrió. Una vez pensó que pertenecían a mundos diferentes, que el amor entre ellos era imposible, pero ahora sabía que sus mundos se habían fusionado a través del amor genuino y el sacrificio. Alexander captó su mirada. Se acercó y tomó su mano susurrando: gracias por no renunciar a mí. Ella apoyó la cabeza en su hombro respondiendo:
gracias por encontrarme de nuevo. Se sentaron allí bañados por la suave luz del sol dorada, rodeados de flores florecientes, sabiendo que su futuro solo les deparaba la simple y completa felicidad que se habían ganado. Gracias por seguir esta sincera historia del canal Soul Stories. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y a veces comienza de las formas más simples, no olvides presionar el botón me gusta y compartir esta historia con tus amigos para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.